Yo soy Mercedes Carmen Prat. Mi edad, qué vergüenza tener que decirle edad. Bueno, tengo 68 años, ¿qué va a ser? Vienen y bueno, bienvenidos sean. Bueno, yo estoy acá en la casa que fue de mis bisabuelos. En este momento viviendo en ella, aunque yo soy del interior, soy de Balcarce. Vos pensás que de Balcarce, Fangio, La Papa y yo, los tres somos de Balcarce. Y bueno, estoy viviendo acá, que es la casa, ya te digo, donde vivieron mis bisabuelos, cuando vinieron, más o menos en 1880, que venían de Puente Márquez, donde se habían establecido mi bisabuelo con un campo, en un campo. Él descendía de un matrimonio alemán que habían llegado a Buenos Aires en la época de Rivadavia, en el año 1826. Fue la primera colonización alemana que trajo Rivadavia con el fin de fundar un pueblo, el pueblo de Chorroarín, que luego, vaya a saber por qué, no se fundó. Si bien Vicente López y Planes le puso la piedra fundamental del pueblo e iba a estar ubicado donde hoy está el cementerio de la Chacarita. Eran las afueras de Buenos Aires, por supuesto. Existían el pueblo de Belgrano, el pueblo de Flores, e iba a ser el pueblo de Chorroarín. A los alemanes que trajeron con ese fin, le entregaron las tierras, allí se ubicaron, pero el pueblo no progresó como tal. Tiempo después, bueno, uno de los niños que vino con ese matrimonio, que fue mi bisabuelo, ya grande, casado, fue adquiriendo aquí en Puente Márquez terrenos, tierras, a los vecinos, y tuvo un pequeño establecimiento, una chacra, una pequeña estancia donde se dedicaban principalmente a la cría de ganado ovino, que era lo que se hacía en esta zona. Bueno, ahí crió su familia, 15 hijos tuvieron, 9 fueron los que pudieron crecer y tener su familia, se fueron casando, se fueron yendo hacia Buenos Aires, y cuando fallece este señor, Juan Prat, el segundo Juan Prat que vino de Alemania, su señora y los hijos menores se establecieron, compraron esta tierra acá y fueron construyendo esta casa para acercarse más al pueblo. Ya la madre era viejita, entonces para tenerla más cerca de la civilización, digamos, y de los medios de locomoción, como el tren, que hacía pocos años que ya corría por esta zona. Bueno, aquí se vivieron entonces mi abuelo soltero con su madre y sus hermanos, se fueron casando acá en Merlo, y bueno, después mi abuelo fue el que se quedó acá en la casa. Se casó con una señorita de acá de Merlo también, de la familia Dambolena, y tuvieron 4 hijos, entre ellos mi papá. Mi papá estudió en La Plata, era doctor en medicina veterinaria, y se fue de vacaciones a Balcarce y se quedó allá porque se enamoró del lugar, del pueblo. Fue el primer veterinario de Balcarce, hizo toda su vida ahí, se casó con mi mamá allá, por eso nacimos nosotros allá, pero esta era la casa paterna, así que íbamos y veníamos constantemente. Recuerdo lo que comentaban aquí, porque mi familia fue de mucho hablar cuando venían los de Balcarce y se juntaban los hermanos, mis tíos, y bueno, y recordaban no solo la historia de sus mayores, sino de su juventud, acá en Merlo, ¿no? En el año 59 el ferrocarril llegó hasta el río, es decir, ahí se detuvo porque se debió construir el puente, por supuesto eso llevó más tiempo para cruzar hacia la zona de Moreno. Mi abuelo, Juan Pablo Prat, había heredado de sus mayores parte del campo donde hoy está el barrio policial, donde está el golf, el Ituzaingó Golf Club. Esa parte es la que le correspondió a mi abuelo. Y el ferrocarril quería esas tierras para horno de ladrillo, para
necesitaban ladrillos en gran cantidad para hacer las estaciones del ferrocarril y para hacer el túnel que va desde la zona de Almagro a Puerto Madero hoy en día, es decir, era el puerto. Y por ahí, por abajo de la ciudad de Buenos Aires, pasaban entonces los trenes de carga que del interior traían los productos para el puerto para ser embarcados y llevados a Europa, ¿no? O a otros países. Y para eso se necesitaban muchos ladrillos. Y entonces la empresa del ferrocarril le compró a mi abuelo las tierras que él había heredado ahí. Le decimos nosotros la matera, que es algo característico en el campo. Siempre está una especie de cocina para los peones, que es donde se desayunan y comen la gente que trabaja en un campo, en una estancia, ¿no? Nosotros, por supuesto, acá no era que trabajaba peones ni nada, pero adaptamos lo que fue un galponcito, una carpintería que tenía mi abuelo, porque le gustaba trabajar un poco en la madera. Y bueno, y le hemos decorado con tantas cosas que ha habido siempre en la casa. Imagínate que si vinieron en 1880 ya a venir de un campo, trajeron todo para acá y todo eso quedó. Y bueno, después fueron pasando personas, algunos murieron, otros se casaron y se fueron, pero como siempre había lugar en la casa, todo fue quedando acá en la casa. Molino indudablemente se puso, por supuesto lo puso mi abuelo, supongo que en la década del 20 tiene que haber sido. Primero el agua se obtenía por pozo, por pozo con aljibe y brocal. Por eso todavía conservamos 2 brocales de cuando se usaba eso. Después entonces, gran modernidad, vino el molino. Después del molino, entonces pasaron al pozo eléctrico, ¿no? Y hasta que vino el agua corriente. Es decir, se ha pasado todas las etapas. En la época de mis abuelos, indudablemente, como en toda casa, estaba la quinta, la huerta, el gallinero, con gallinas, pavos, si era posible. Otra época había patos. Y el palomar, que estaba también en muchas casas, que era una fuente de un recurso de alimento, ¿no? Los pichones de paloma. Es una glorieta, es un lugar para estar, pero rara vez estamos sentados en la glorieta, siempre estamos en actividad, pero es un lugar de estar, y el piso está hecho con botellas, son de cerámica, son botellas de cerveza, una cerveza malta, más bien, que se les daba, cualquiera lo podía tomar indudablemente, pero generalmente se le daba a las señoras que estaban embarazadas, porque decían que la malta era bueno para producir leche, para amamantar a sus hijos. Y bueno, como en toda, al tener casa grande, fueron amontonándose las botellas y quedaron, hasta que en un momento dado un tío dijo, voy a hacer un piso con estas botellas. Y entonces el piso de la glorieta está hecho con las botellas de cerveza, marca Chancho. Lo único que quedó fue mi abuelo, Juan Pablo Prat. Y bueno, él tuvo una actividad bastante, era un hombre muy activo, muy sociable, tuvo una interesante actividad en el pueblo, ¿no? Todo lo que se iba haciendo, el hospital, escuelas, todo trataba de participar. Y así fue presidente del consejo escolar, fue alcalde, porque en una época cada zona estaba dividida en alcaldías, y bueno, él fue el alcalde de una zona de Merlo, y de toda esa zona de Puente Márquez, ¿no?
en el año 1912 pudo comprar el Mercedes, auto que era del año 8. En el año 8, Daimler en Alemania fabricó 10 autos para la pampa argentina, es decir, para la llanura. Era un tremendo monstruo con las ruedas de 1,20 m, que anduvo hasta el año 28. Ahí dejó de andar justamente por falta de rodado, no se conseguía, no se encontraban, después de la guerra, no se encontraban las gomas para reemplazarlas. Y entonces quedó acá, el Mercedes quedó, hasta que el año 76 fue vendido a un coleccionista y se conserva aún acá en la Argentina. Y este auto se conserva aún intacto, tal cual. Está opaca la pintura porque tantos años, pero la gracia que tiene justamente que es todo original. Ya de grande, bueno, yo fui docente, igual que mi hermana, acá en Merlo. Hicimos toda la carrera docente acá en este lugar. Y bueno, luego me quedé acá acompañando a mi tía y bueno, y ahora somos pocos, pero estamos acá, continuamos en la casa solariega y paterna. Como maestra trabajé primero en la escuela número 1, un año, pero casi toda la carrera de maestra la hice en el Parque San Martín, en la escuela número 12. Allí fui también secretaria, fui vicedirectora, trabajé también en Barrio Nuevo y luego en la zona de Arcoíris y del barrio Zamoré, donde fui directora y vicedirectora. Toda mi carrera docente la hice acá, en Merlo, sí. Y hoy nos queda a los docentes que hemos ido, lo más lindo es encontrarnos con jóvenes o adultos ya, que nos dicen, hola señorita, usted es la señorita, para cuando te dicen así, ya sabes, este fue alumno mío, seguro. Y han pasado generaciones por mis manos, ¿no? Y bueno, y cada tanto encuentro en negocios o en distintas actividades por acá o por distintos lugares del país. He encontrado, una vez hasta en un avión, encontré una y dice, ¿esta no es la señorita Prat? Sí, en un avión. Y era una exalumna que me reconoció. Indudablemente, uno siente orgullo por la familia y por el pueblo, que fueron ellos viéndolo crecer y fueron parte también de hacer el pueblo, aunque estuvieran un poco retirados en la zona de Puente Márquez y demás, pero colaboraron. Yo tengo documentos de, por ejemplo, que se construía un puente para pasar, que se construía una calle, y fueron haciendo Merlo, fueron los pioneros, como tantos otros, que fueron construyendo poco a poco lo que fue Merlo, lo que es hoy, pero ya hoy ha desbordado. Pensá que eso ha sido un pueblito. Primero era un barrio casi que pertenecía al partido de Morón. Después se formó una comisión de vecinos y lograron que se independizara de Morón y se nombrara Partido de Merlo.